Ya lo habíamos presentado antes del corte al secretario general de FESTRAN. Vamos a hablar con él sobre paritarias porque yo creo que ya hay un reclamo de empezar a sentarse en esa mesa de negociación. La verdad que los bolsillos no alcanzan hoy, los bolsillos están muy flacos y sobre todo en un contexto de crisis. Le voy a dar la bienvenida en esta noche. Claudio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por la invitación. Buenas noches. Hay una expectativa de que ya se empiece a negociar en los próximos días en la provincia de Santa Fe, en cuanto a todos los municipios que tienen trabajadores dentro de su órbita, de sus distritos. Bueno, nosotros hemos establecido prioridades en función del momento que estamos viviendo. Si no podemos hablar de una situación normal, y en esto quiero ser claro porque nosotros entramos, digo nosotros, los trabajadores municipales y comunales de la provincia, entramos en la pandemia y en el aislamiento obligatorio con un paro de 48 horas en reclamo de aumento salarial. Es decir, que no entramos a la pandemia lejos de cualquier situación económica buena, todo lo contrario, veníamos denunciando la crisis que había producido y que se fue produciendo durante los 4 años de Macri, denunciamos lo del pacto fiscal de Lifchitz con Macri, o sea, no entramos a la pandemia en una situación económica buena y lo hicimos en un proceso de transición. Entonces veníamos del reclamo. Lo que ha hecho la pandemia es priorizar determinadas cuestiones que van cumpliendo sus etapas. Una de ellas tenía que ver con la salud y la vida de los trabajadores, que es la unificación de los protocolos. Los municipios tienen no solamente la obligación de dar cumplimiento hacia adentro de los protocolos, sino le han dado la responsabilidad de controlar los establecimientos y el control de precios. De ahí que nosotros insistíamos que en paritaria era imprescindible ponerse de acuerdo para que los protocolos sean iguales en toda la provincia y no que cada intendente, con el criterio propio, con sabiduría o con ignorancia, tome decisiones que vayan en contra de lo que corresponde para preservar la salud de la población y fundamentalmente de nuestros trabajadores, ¿no? Uh-huh. Así que ese fue uno de los temas que estamos planteando en la comisión paritaria. El otro tema está relacionado con un bono. Ustedes saben que la Nación le otorgó 5.000 pesos a la gente que está vinculada directamente, a las compañeras y compañeros que están vinculados directamente con la salud. En esta pandemia, la provincia hizo lo mismo con los agentes del Estado provincial, pero los municipios, pese a haber recibido recursos de la lucha contra el COVID-19, son contados con los dedos de la mano los que han procedido a hacer efectivo el pago de estos 3.000 pesos, que nos parecían fundamental en los compañeros que están poniendo y compañeras que están poniendo su esfuerzo en la lucha contra la pandemia, en el frente de batalla directo, territorial, como son los trabajadores municipales y comunales, y en un marco de congelamiento salarial y con una inflación, si bien reducida, pero inflación en fin, era imprescindible que este bono se aplicara. Y también frenar la miseria que evidentemente se produce en sectores patronales, como por ejemplo la reducción salarial. Es decir, ante la falta de recursos, para poder cumplir, entre comillas, con el pago de salario, fueron produciendo rebajas salariales entre el 30 y el 40%. En municipalidades como Avellaneda, como San Carlos, como en La Rosa, y en otras que hemos ido resolviendo, pero era fundamental que la paritaria pusiera freno a eso. ¿Sí? Estos son los elementos. Ahora, yo te pregunto esto porque hay una cuestión que ha cambiado. Por ejemplo, el otro día recibíamos la información de el pago de obras menores, por ejemplo, para gastos corrientes que se le debía de 2017, 2018 y 2019, y se pagaría en estos días también a los presidentes comunales e intendentes. El 2019, digamos, terminaría casi al día. Faltaría 2020, que por lo que dicen los funcionarios provinciales se lo trasladaría para el año que viene. O sea, todo esto en el marco, digamos, de crisis. Ese dinero se vuelca, porque como decís, no le pagan los 3.000 pesos del bono la mayoría de los intendentes y presidentes comunales. ¿Se vuelca, digamos, a los trabajadores o no? Bueno, insisto, no, eso te iba a comentar.
poco el manejo de los recursos, porque nosotros queremos discutir paritaria no a la baja, sino fundamentalmente para cubrir esa situación de desfasaje. Pero esto está directamente relacionado con los recursos. Y aquí está el problema. Si por un lado el gobierno de la provincia tuvo la autorización de la legislatura para tener fondos de 15.000 millones de pesos destinados a la lucha contra el COVID. De esos 15.000, 3.000 fueron destinados a municipios y comunas, 3.000 millones, que hasta ahora se ha repartido solamente el 10. El 10 son 300 millones, 309 millones, que es lo que enviaron, y con eso tenían suficiente para que todos pagaran el bono, porque está contemplado dentro de las posibilidades del uso de los recursos, tanto el pago extraordinario al personal que realiza tarea de emergencia, como el pago de horas extra en esa tarea, lo cual esto es lo que nos indigna bastante, porque teniendo los recursos no se acordaron de los trabajadores. Te digo contado con los dedos en la mano los que efectivamente hicieron el pago de estos 3.000 pesos. Ahora bien, nosotros queremos discutir salario para que la gente cobre los aumentos, no salarios a la baja como nos ha pasado o vemos que ha ocurrido en paritarias como la de la UON, como la de la ESMATA, como la de los petroleros, como toda paritaria que se sentó en los últimos meses, o como la propia CGT que hemos cuestionado, que se sentó a discutir la disminución de salarios al personal que se encontraba licenciado por decisión de la empresa, ¿no? En el caso de los municipales tenemos un problema, y esto quiero comentarlo porque si no queda fuera de contexto. Nosotros planteamos la necesidad de tener una comisión con los intendentes y el gobierno provincial para determinar la transparencia en la transferencia de los recursos. Porque la verdad es que no nos alcanza ni estamos acostumbrados a que nos digan no hay plata. Nosotros tenemos una historia de trabajo en nuestra federación donde vamos controlando, queremos controlar cómo es la distribución de recursos, porque de esto depende el funcionamiento de los municipios y el salario de sus trabajadores. Y esto es lo que no estamos concretando. O sea, la distribución de recursos municipios y comunas, lo que recibe la provincia, quién da el crédito, quién no, sigue siendo una cuestión de oscurantismo, podemos decirlo así, ¿no? Porque pasamos de un proceso de transición, se aprobó un presupuesto con la posibilidad de un crédito, después se aprobó la ley de emergencia pública, después se aprobó la ley del COVID. Sí, la son 54.000 millones de pesos para poder endeudarse, de los cuales ya lleva endeudado la provincia aproximadamente 15.600. Y estaría, digamos, al caer un crédito, digamos, que estaría afectado directamente, por ejemplo, a infraestructura de conectividad, que es de un fondo cuyano, digamos, no tengo bien el nombre específico de estos fondos, digamos, que es en dólares, 100 millones de dólares. ¿Usted tiene platea al lado de agosto? Tengo un poco de información, digamos. No sabe. No, efectivamente es lo que nosotros tratamos de rastrear con toda la información que va saliendo. Y es así, el paquete es el orden de los 54.000 millones, es cierto. Por eso me parece que esta es una información que los intendentes no tienen y que nosotros creemos que hay que transparentar cuando vienen, cómo llega, si vienen en ATN, si viene del fondo fiduciario que tiene la Nación. Estas son cuestiones elementales para que nosotros podamos. Ahora, si no tenemos la información, nosotros vamos a reclamar un incremento salarial. Pues si no tenemos los elementos necesarios para juzgar la capacidad que tienen los municipios en hacer frente a 13 horas. Estas situaciones, obviamente que vamos a tener que hacer el planteo como corresponde de la necesidad de afrontar una nueva política salarial. Aún en la situación de pandemia, porque no hemos sido bien tratados por los intendentes y presidentes comunales. La verdad que el esfuerzo que han hecho nuestros compañeros en la lucha contra el COVID, en la lucha contra el dengue, que es una epidemia fortísima en la provincia, no ha tenido la respuesta que nosotros esperábamos de mayor solidaridad, o al menos en la misma solidaridad que han tenido nuestros compañeros de salir a trabajar sin ningún tipo de inconveniente ni planteo, aún solucionando problemas en condiciones laborales pésimas. Han estado ahí las compañías y compañeros trabajando, pero no hemos tenido el mismo tratamiento. Y entonces, bueno, creo que hay que sentarlos en la mesa a plantear estos temas, entre ellos una actualización del salario y de las asignaciones familiares. Es una vergüenza que todavía no se corrija lo que pasó durante tantos años en el gobierno anterior, del congelamiento de las asignaciones familiares, que pagan 40 pesos por cónyuge o 3 pesos de escolaridad primaria. Bueno, esto va a tener que resolverlo también la legislatura o el gobierno provincial, porque ya es insostenible, ¿no? El gobierno nacional las actualizó
si la provincia sigue con 6 años de congelamiento, es otro tema que nos parece muy preocupante para el conjunto de las familias trabajadoras. Claudio, muchas gracias. Me quedaron varias preguntas por poder hacerte, pero se nos acaba el tiempo y te agradezco, digamos, por tu tiempo. Muchas gracias. No, gracias a vos, un gusto como La platea, no tan cerca de agosto, la tengo más cerca de la suya, me parece, Leoni. Gracias, Yo voy a la muy popular, tatengue, muy tatengue. Hasta luego.